Hola a todos, sean bienvenidos al episodio número 14 de Testigos de lo Macabro, el podcast en el que, de manera semanal, un servidor, Luis David Ortega, les estará contando los sucesos más aterradores ocurridos en la cronología de nuestro mundo, además de las historias más extrañas y perturbadoras enviadas al programa por parte de personas como tú, personas como yo, personas comunes que, tras vivir estas experiencias, se convirtieron en testigos de lo macabro. Vuelvo al ruedo después de 3, casi 4 largos meses. Estuve ausente por temas referentes a... estuvimos ausentes por temas referentes a discordancias en nuestros tiempos para grabar y producir este humilde podcast que, aunque tampoco lleva la máxima producción que digamos, pues digamos que ambos involucrados, que éramos Poncho y yo, pues ambos tenemos 2 trabajos para suplir nuestras necesidades. Entonces eso nos imposibilitaba mucho hacer este podcast. Desgraciadamente ya no fue posible, por más que se intentó continuar con Poncho, al menos por el momento. Entonces decidí por el momento continuar yo solo. Quiero explicar un poquito cómo va a estar el pedo con el nuevo giro del programa en cuanto a que ahora seré yo solo. Quizá en ciertos momentos haya invitados esporádicos, ya no como lo sería Poncho de estar en todos los programas juntos. Consideren esto como una segunda temporada de Testigos de lo Macabro, porque pues es un proyecto que desafortunadamente él ya no tuvo la oportunidad de hacerlo, ya no tuvimos la oportunidad de que concordaran nuestros tiempos como anteriormente era, y pues todo aunque no demasiado, sí lleva un cierto trabajo detrás cada episodio, no es la gran mamadísima tampoco, desafortunadamente aún no, esperemos que pronto sí, pero pues es eso, ¿no? Que Poncho ya no las pudo, yo las voy a poder, espero. Quiero no abandonar este proyecto porque me gusta mucho hacer podcast, pero pues ese va a ser el nuevo giro del proyecto, ¿no? Que ahora por el momento al menos voy a estar yo únicamente. Las historias van a ser meramente narradas por mí, pero no estamos cerrados a que en algún momento él vuelva, esperemos pronto. Pero por el momento soy yo y de vez en cuando algún invitado, algún conocido, algún compa que quiera participar, ¿no? Ahora, notarán que la intro cambió un poquito, ya no son solo historias extrañas y perturbadoras enviadas a nosotros por personas como tú y personas como yo, ahora son también los sucesos más aterradores ocurridos en la cronología, en la historia de nuestro mundo. ¿Por qué ese cambio en la intro? Porque el podcast va a cambiar ligeramente, no va a ser un cambio tan radical, simplemente como en episodios anteriores los subo por allá por septiembre y agosto del año pasado, pues hubo ciertos episodios que no eran únicamente historias que se nos enviaban, sino que también eran investigaciones de casos de crimen real, algún suceso extraño, etc. Voy a estar integrando eso al programa. ¿Por qué? Porque no quiero cambiar el giro que tiene el programa de ser historias caseras, si lo quieres ver así, historias que nos mande la misma clientela. El problema es que ahorita no hay tanta clientela, entonces no hay mucho material que la gente nos mande. A como el podcast vaya, que ojalá sea así, a como el podcast vaya creciendo, si es que va creciendo, que ojalá así sea, irá llegando más gente, irá llegando más personas dispuestas a compartir conmigo sus relatos, historias que nos manden, que nos hagan llegar al podcast. Recuerden que el correo lo encuentran en la parte de la descripción, por si quieren mandar alguna historia, al igual que las redes sociales, ya no es necesariamente solo el correo. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento que no hay tantas historias que se nos hagan llegar, pues me quedo sin material, básicamente, ¿no? Entonces, ese es el tema referente a por qué cambió ligeramente el giro del programa. Sí va a seguir siendo de narrar historias que mande la gente cuando las haya, ¿no? Ahorita que no hay tanto material, pues no les sorprenda ver por ahí esporádicamente, incluso un poquito más, videos, por ejemplo, del caso de tal misterio, el caso de tal cosa, ¿no? Casos más documentados, casos más desde un enfoque investigativo que realmente narrar algo que le pasó a alguien, al menos por el momento, como ya lo dije. Pues
pues básicamente es eso. Espero que la poca gente que ya estaba no se haya ido. Sé que han pasado más de 4 meses, tomó bastante tiempo. Perdón, sé que han pasado casi 4 meses, tomó un poquito de tiempo, pues lo que fue organizarme de manera que lo pudiera hacer yo solo. Va a estar un poquito complicado, entonces agradecería mucho que el podcast lo compartieran, que lo escuchen completo, lo escuchen en Spotify, que se lo hagan llegar a más gente y sobre todo agradecería muchísimo, que eso yo creo ya es pedir un poquito más, pero me encantaría si mandaran también sus historias. Estaría más que contento si así fuera. Se los agradecería muchísimo y pues suscríbanse, sigan el material. Escúchenlo, compártanlo, escúchenlo mientras manejan, mientras van haciéndose su comida, no sé, mientras trabajan, que es pues básicamente el objetivo de este podcast, entretenerte en el momento que estás haciendo otra cosa, que lo tengas ahí de fondo, que es algo que a mí me encanta hacer, la verdad, escuchar cosas de fondo mientras hago mis obligaciones, mis tareas del día a día, ¿no? Entonces, pues eso, muchas gracias por escuchar esta parte, a quienes la hayan escuchado, a quienes no, pues ni modo. Pero ahora el podcast va a ser así. Una vez aclarado todo esto, vamos a empezar con la historia del día de hoy, que precisamente, como ya lo mencioné, no va a ser un video de narrar historias per se. Vamos a empezar. En el episodio número 13, que fue... otra cosita que quiero aclarar. Este guión, que es el episodio 14, el episodio 15 y el episodio 16 tendrían que haber salido en octubre del año pasado, que es cuando empezó a mamar todo el tema con Poncho, cuando empezó a írsenos de las manos los tiempos, etc. Entonces van a escuchar historias que van a entender por qué se debieron haber subido en octubre del año pasado. Por ejemplo, ahí traigo una investigación sobre el caso de Ed Gein, que fue una serie, o bueno, fue un caso al que se le hizo una adaptación a serie, o una serie documental, muy entre comillas, porque la serie está exageradamente ficcionada, pero van a escucharlo, qué sé yo, en febrero de 2026, cuando lo debieron haber escuchado en octubre de 2025. Pero, pues bueno, cositas que se fueron atravesando y, pues bueno, ya aclarado todo esto, ¿por qué lo digo? Porque este mismo capítulo también tendría que haber salido por allá, por octubre, más bien por septiembre tendría que haber salido este capítulo, en fechas de fiestas patrias mexicanas. Entonces, que no se les haga un poquito raro. Comenzamos. En el episodio número 13 comentábamos que más adelante realizaríamos una investigación acerca de un tema comentado en una de las historias de aquel episodio. La historia que en ese episodio se tituló como La Casa Mijangos. Les recomiendo que, si no recuerdan, yo sí lo recuerdo porque pues obviamente lo grabamos entre Poncho y yo, pero si no se acuerdan, en la descripción les voy a estar dejando ese capítulo para que vayan y se refresquen un poquito la memoria de qué es lo que estoy tratando de explicar en este momento. Mencionábamos que en esta casa ocurrió algo tan atroz que terminó por propiciar que el lugar estuviera, según testimonios, maldito o embrujado. Es por eso que hoy no seremos exactamente testigos de historias extrañas y perturbadoras enviadas al programa, sino que seremos testigos de una investigación de un caso ocurrido en nuestro país. El día de hoy les traigo el caso de la hiena de Querétaro, Claudia Mijangos. Como digo, lo mencionaba en ese episodio anterior, número 13. Les recomiendo que vayan a verlo. Va a tener cierta relación con lo que hablaremos el día de hoy. Claudia Mijangos Arzac, tremendo apellido, ¿no? Arzac. Nació el 26 de mayo de 1956 en Mazatlán, Sinaloa, México. Era hija de Antonio Mijangos y María del Carmen Arzac, una familia de clase media alta, Su madre, profundamente religiosa y estricta, ejercía un fuerte control en la crianza, mientras que su padre, de carácter más reservado, adoptaba un papel secundario en las decisiones del hogar. Ese ambiente marcó la personalidad de Claudia con una mezcla de dependencia, sensibilidad extrema y una vida emocional frágil. No se sabe mucho de su infancia y adolescencia, pero algo que todos los registros destacan es que fue una muchacha muy atractiva. ¿Por qué se destaca esto? Por lo que vamos a escuchar a continuación. En el año de 1976, a sus 20 años de edad, su belleza la llevó a ser coronada como reina de Mazatlán. Este es un dato que la sociedad sinaloense y sobre todo, obviamente Mazatlán, recuerdan de forma infame.
Esto lo comento porque en el episodio anterior, número 13, les comentaba que mi familia es originaria de Mazatlán. La familia de mi mamá y de mi papá tienen raíces en esa zona. Por tanto, una tía hermana de mi mamá, el amigo del amigo del amigo del amigo, la llegaron a conocer. Entonces, todo mundo, yo recuerdo una historia muy así como que entre las tías, que mucha gente la recordaba con cierta infamia, como lo comento, y se mencionaba mucho a esta persona. Es como una leyenda en Mazatlán muy fuerte, ¿no? Ese mismo año ingresó al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, una universidad privada en donde estudió la carrera de comercio. 2 años después, a la edad de 22 años, en el año de 1978, contraería matrimonio en Mazatlán con Alfredo Castaños Gutiérrez, una persona también importante en toda esta trama, ¿no? Un joven empresario oriundo de Querétaro. Al poco tiempo, la pareja se mudó a Querétaro y tras el fallecimiento de los padres de Claudia y una muy buena herencia que estos le dejaron, Claudia y Alfredo abrieron un negocio en la ciudad de Querétaro, obviamente. Una boutique de ropa de lujo para mujer, lugar en el que Claudia trabajaba y administraba. Ya en Querétaro, el matrimonio tendría posteriormente 3 hijos. Claudia María, la mayor, nacida el 16 de agosto de 1978. Ana Belén, nacida el 9 de febrero del 81. Y Alfredo Antonio, el hijo menor, nacido el 15 de noviembre de 1983. Los 3 hijos serían inscritos en el Colegio Fray Luis de León, donde además Claudia tenía un trabajo secundario. Ella misma impartía clases de catecismo en el colegio donde estudiaban sus hijos. ¿Ok? Hasta el momento familia normal, ¿no? La familia proyectaba la vida perfecta. Padre empresario, madre empresaria, familia joven, funcional, etc. Pero aquí es donde comenzarían los problemas. Desde principios de los años 80 comenzarían los conflictos en la familia. El matrimonio comenzaría a tener fuertes y constantes discusiones debido a un aparente control y celos posesivos y obsesivos de parte de Alfredo, y por el inicio de una serie de síntomas mentales que se presentarían en Claudia y que, tiempo después, llevarían a la tragedia que terminó propiciando la infamia en este caso. Ya lo iremos viendo más adelante. En el año de 1982, tras una discusión, Claudia persiguió a su esposo con un machete dentro de la casa. En 1984 repetiría un acto similar, esta vez con tijeras, y en otra ocasión llegó a dañar el automóvil de Alfredo para evitar que éste saliera, ponchando las llantas del coche. La pareja comenzaría a acudir a terapia de pareja. El psicólogo Jaime Flores, que los atendió, más tarde señalaría que el matrimonio estaba constantemente marcado por una lucha de poder entre ambos y que, en sus palabras, era un matrimonio en el que ninguna de las partes sabía ni quería ceder. Una cosa que noto es que me quiero reír de... No mames, ¿cómo lo voy a corretear con un machete? Pero, y eso es otra cosa que, insisto, se me olvidaba un poquito puntualizar. Quizá el giro del programa también cambie un poquito en cuanto a que ya no va a haber tanto cotorreo y tanta burla y tanto reírnos por no llorar. Porque pues es como que eso era lo que había entre Poncho y yo. Quizá en los episodios donde haya invitados sea más así. Pero por el momento, mientras esté yo solo, pues qué raro como que estar burlando y haciendo bromas para mí mismo, ¿no? O sea, sería un poco psicótico de mi parte. Pero bueno, continuando con la historia, en esos mismos años, Claudia comenzaría a obsesionarse con un sacerdote del colegio, a quien, cuando todo explotó, solo se lo conoció como Padre Ramón, ya que las autoridades eclesiásticas posteriormente protegieron y simplemente transfirieron y ocultaron a esta persona tras la tragedia.
Con el tiempo se supo que este hombre fue el padre Ramón García, un clérigo católico que trabajaba como orientador espiritual en el Colegio Fray Luis de León en Querétaro. Ese fue el colegio donde ella trabajaba y tenía también a sus hijos estudiando. Fue allí donde Claudia lo conoció a principios de la década de los 80, cuando ella se integró como maestra de catecismo. El padre Ramón era muy cercano a los alumnos y participaba activamente en actividades escolares, lo que lo volvió una figura habitual para los padres de familia. Claudia comenzaría a acercarse a él primero como amiga y guía espiritual, pues buscaba consejos sobre sus problemas con Alfredo. Sin embargo, con el tiempo desarrolló una fijación cada vez más intensa, llegando al punto en que se cree, esto no es muy seguro, pero es bastante probable, que entre ambos tenían un amorío. Con el tiempo, Claudia aseguraba que el sacerdote tenía una conexión telepática con ella, que le enviaba mensajes mentales y hasta que podía influir en los acontecimientos de su vida. Esto es muy peligroso porque ella desarrolló una fijación que llegó al grado de obsesión. Si se tiene o si se tenía un amorío entre ellos o no, pues son meramente rumores. Incluso si llegamos a pensar que sí, es como darle a una persona enferma mental algo con que obsesionarse y además parte de su condición mental es empezar a desarrollar alucinaciones que giran en torno a esta persona. ¿Ok? Llegó a afirmar que, Claudia aseguraba que le enviaba mensajes, bla, bla. Llegó a afirmar que él había tenido responsabilidad en la muerte de su madre, cosa que pasó años antes que lo conociera. O sea, a ese grado de, valga la redundancia, degradación mental, llegó esta persona, esta mujer que fue Claudia. Y aseguraba escuchar su voz dentro de su cabeza dándole órdenes y advertencias. Esa obsesión fue uno de los principales detonantes de las discusiones con Alfredo, quien se negaba a aceptar lo que consideraba delirios peligrosos. Y además el tema de que sabía de las rumoreadas infidelidades de su esposa. Es por eso que digo que era bastante probable que sí, porque Alfredo ya lo tenía presente esto y era núcleo de tema de discusiones entre ellos dos. Todo llegaría al punto álgido la noche del 23 de abril de 1989. Para ese momento de toda esta trama, Alfredo y Claudia estaban separados, pues él se había ido de la casa hacía un tiempo. Ese día, Alfredo y los niños regresaron tarde de una kermés escolar y de pasar todo el día con papá. Cuando Alfredo dejó a los niños en casa, hubo una fuerte discusión en la casa, ubicada en la colonia Jardines de la Hacienda. Alrededor de las 11 de la noche, Alfredo salió de la vivienda después de una pelea en la que Claudia le gritó frases amenazantes. Alfredo reclamaba por el tema del padre Ramón. Argumentaba que recuperaría a Claudia por la fuerza y le insistió en volver a tomar más terapia, pero esta vez familiar y con los niños. Esa sería la última vez que Alfredo vería a sus hijos con vida. Ok, lo que vamos a escuchar a continuación, creo que esto es algo muy raro que lo diga yo, pero me siento con la responsabilidad de decirlo, es bastante delicado. Entonces sí recomiendo cierta discreción si tienen una imaginación muy vívida hacia lo crudo, lo malo, lo caótico, lo negativo. Pues no se vayan, pero se los adverto. No, pues si lo necesitan, váyanse, pero advertidos están. Lo que vamos a escuchar es bastante fuerte. Yo lo escribí de manera que lo suavicé un poquito el guión para que, primero, para que no se escuche tan culero. Segundo, para que YouTube no me shadowbanee y pues no me muestre en los algoritmos, pero pues si tienen la suficiente imaginación saben las cosas que voy a decir. En la madrugada del 24 de abril de 1989, cerca de las 4:30 de la madrugada,
Claudia entró en un estado alterado. Posteriormente declararía que escuchaba voces que le decían que Mazatlán había desaparecido. O sea, las voces le decían Mazatlán ya no existe. Y que Querétaro ya no existía, que era solo un espíritu. O sea, imagínate voces así que te dicen, es que Mazatlán ya no existe, Mazatlán ya no existe, Querétaro es un fantasma. Imagínate el grado de desvarío mental que tenía en esos momentos. Según su testimonio, esas voces le ordenaban hacer algo terrible con sus hijos para, entre comillas, protegerlos de fuerzas malignas. Esto es lo que ella declararía posteriormente ya cuando pasó todo lo que pasó. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Antes de actuar, Claudia llamó a su amiga Verónica Vázquez y con voz temblorosa le dijo: Mazatlán ya no existe, Querétaro es solo un espíritu, los ángeles están peleando contra los demonios aquí en mi casa. Verónica pensó que Claudia estaba nerviosa o en un mal momento y le prometió que la visitaría más tarde ese mismo día, ya una vez amanecido. Verónica declararía más tarde que se arrepentía totalmente de no haber ido a hablar con Claudia en ese momento, pensando en lo que hubiera podido evitar. Es que también no mames, o sea, imagínate que te marca un amigo, un compa, súper así enloquecido y te dice, no mames, Coahuila ya no existe, no mames, pues también, o sea, un poco entendible por parte de Verónica, pero pues obviamente ella no iba a tener para nada ni la más remota idea de lo que estaba a punto de pasar, pero sí debe haber sido algo que le persiguió la conciencia muy ojete. Pero pues ella no hizo nada al respecto, colgó la llamada, le dio el avión a Claudia y se volvió a dormir. Lo que ocurrió después fue una de las tragedias más estremecedoras de la historia criminal de México. Entre las 5 y 6 de la madrugada, todavía oscuro, Claudia tomó de manera sistemática 3 cuchillos de la cocina. De manera sistemática me refiero a como si algo se lo impulsara así súper detallado y específico. Ahorita van a ver a detalle todo lo que hizo. Y sí está como raro, que es como demasiado sistemático, demasiado premeditado sería la palabra. Demasiado como que no hizo nada al azar. Pero vamos a escuchar. Claudia tomaría 3 cuchillos de la cocina y se dirigió hacia las habitaciones de sus hijos. Entró a la habitación de Alfredo Antonio, y procedió primero a atacar a su hijo menor, el más pequeño de tan solo 6 años. Claudia, estando él en un estado de sueño, lo tomó del brazo izquierdo y comenzó a atacar con el cuchillo el brazo del pequeño a la altura de la muñeca. Comenzó a hacer corte tras corte tras corte hasta que lo despojó completamente de su mano. Luego lo atacó con el cuchillo 2 veces más en el tórax a la altura del esternón. Giró su cuerpo con toda la malicia y lo atacó 2 veces más en la espalda. Les digo que esto es muy raro que sea tan como que específico. O sea, primero despojo total de la mano, 2 en la parte frontal, giras y otros 2 en la parte de la espalda. O sea, ¿a qué se debería como ese patrón al momento de atacar? Los gritos despertaron a su hermana mayor, Claudia María, de 11 años. Quien intentó intervenir y fue atacada también. Vecinos de la zona más tarde declararían escuchar literalmente gritos diciendo: no me mates, mamá, no me mates, mamá, repetidamente. Pero, como comentábamos, nadie hizo nada. Se cree que esto debido a que era bastante común escuchar gritos y discusiones constantes viniendo de esa casa por la tormentosa relación que tenían Alfredo y Claudia. ¿Ok? Esto tiene un poquito que ver con la historia que, como les comento, leíamos en el episodio número 13, Poncho y yo. Les recomiendo que vayan y lo escuchen. No recuerdo muy bien de qué trataba la historia,
pero sé que era referente a un vecino de la zona de esta persona. Creo que la persona que nos mandaba la historia era sobrina de alguien que vivía en una casa aledaña. Como digo, les recomiendo que lo escuchen para que vean más o menos cómo fue desde el POV de gente fuera de. Claudia cambió de arma homicida y atacó con ella a su hija Claudia María. Les comento, es la mayor, la de 11 años, en el momento de los asesinatos. Repitiendo el patrón de cortes que aplicó con su hijo, es lo que les comentaba, que tiene algo de extrañeza que se haga de manera como que tan específica y con cierto patrón. Atacó con ella a su hija Claudia María, repitiendo el patrón de cortes que aplicó con su hijo. 2 en el torso, girando su cuerpo y atacando con otros 2 cortes en la espalda. Perdón. Y atacando con otras 2 a la espalda. Claudia, hija, logró avanzar torpemente un poco, pero para ese momento el daño había sido tal que tenía un pulmón completamente perforado y solo logró salir de la habitación de su hermano y llegar al pie de la escalera, en donde se desplomó cayendo por las escaleras hasta la planta baja. Claudia cambió por tercera vez el arma homicida y finalmente entró a la habitación de su hija de en medio, Ana Belén, de 9 años al momento del crimen. Su hija se encontraba en su cama, sentada en posición fetal y bajo un estado de shock. Estaba despierta ya por todo el alboroto causado, pero no sabía cómo reaccionar. Claudia, de manera calmada y completamente maternal, como si nada estuviese ocurriendo, se sentó en la cama junto a ella. La hirió de manera fatal, aplicando exactamente el mismo patrón de heridas que aplicó contra los hermanos de la niña. 2 en el pecho a la altura del esternón y, girando su cuerpo, 2 a la espalda. El recorrido de Claudia dejó por la casa huellas de sangre en las escaleras, el comedor y los pasillos, ya que Claudia, después de esos ataques, bajó las escaleras y atacó con el cuchillo nuevamente a su hija mayor, o sea, la remató. Movió su cuerpo hacia la recámara principal, fue por los cuerpos de sus otros 2 hijos, los colocó también en la cama de ese cuarto y procedió a realizar un corte en sus propias venas. O sea, su objetivo era terminar con su vida propia también, ella, para luego recostarse junto a ellos en un estado de desconexión total. Y pues básicamente eso fue lo que hizo contra sus 3 hijos, en un estado, como lo menciono aquí, de desconexión, de delirio psicótico total. ¿Qué la habrá impulsado a eso? Sigamos leyendo. Aproximadamente a las 8 de la mañana, su amiga Verónica llegó a la casa como había prometido. La puerta se encontraba entreabierta y el ambiente era de un silencio perturbador. Al entrar, encontraría una de las escenas más aterradoras que se puedan describir. Verónica encontraría rastros de sangre en el suelo y describió una de las escenas más aterradoras que alguien puede ver en su vida. Los niños ya sin vida en la cama junto a su madre. Claudia se encontraba en un estado de shock total, pero con vida. O sea, el corte que se realizó ella no fue efectivo. Alegaba cosas como que los niños simplemente estaban cubiertos de catsup. Verónica, desesperada, salió corriendo y dio aviso a Alfredo y a las autoridades. Claudia estaba en un estado de confusión total, estaba totalmente desconectada de la realidad. La policía
y el Ministerio Público llegaron tiempo después. El comandante de la Policía Judicial describió el lugar como dantesco, una palabra muy interesante para describirlo. Cuchillos ensangrentados en distintas habitaciones, manchas en paredes y muebles, y Claudia, que, a pesar de haberse realizado un corte en las venas, este no resultó en un daño mortal y solo se encontraba en estado de shock, como lo comenté, descalza y con la ropa cubierta de rojo. En su delirio, ella solo repetía frases como: no sé por qué están aquí, mis hijos me esperan en la escuela. Ella estaba empeñada en que tenía que ir a recoger a sus hijos de su primaria, perdón. Según los peritos, en ese momento ella creía que sus hijos estaban en la escuela y que debía ir a recogerlos más tarde. Vecinos declararían que durante la madrugada escucharon gritos de niños, pero pensaron que se trataba de una simple riña doméstica. Solo al ver las patrullas en la mañana, comprendieron que había ocurrido algo mucho más grave. ¿Ok? Esto deriva, por ejemplo, en cosas como la historia que les contábamos en ese capítulo pasado, número 13. Claudia fue trasladada al Hospital Psiquiátrico de San Juan del Río, donde se le diagnosticó con trastorno esquizoafectivo, combinado con epilepsia del lóbulo temporal. Peritos médicos afirmaron que, en el momento de la tragedia, Claudia estaba bajo un total brote psicótico, sin capacidad plena para distinguir entre la realidad y la alucinación. En el año de 1990, un juez resolvió que Claudia no podía ser considerada responsable mental. Oh, que la verga. En 1990, un juez resolvió que Claudia no podía ser considerada responsable penalmente bajo esos términos. En lugar de una condena ordinaria, fue internada por 30 años en el Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepán, en la Ciudad de México. Ok, aquí es donde termina el tema de la tragedia, el tema de la sentencia y el tema de qué se hizo con ella después de este tan trágico crimen. Pero vamos a ver qué pasó con ella en los años que estuvo reclusa. Durante sus primeras semanas bajo custodia, solía tener episodios en los que gritaba aferrada que debía ir a por sus hijos al colegio. Con el paso de los años, su estado fue controlado con medicación psiquiátrica. La prensa la bautizaría como la hiena de Querétaro y su caso se convirtió en uno de los más comentados de la historia criminal mexicana. El 24 de abril del año 2019, yo recuerdo esto porque, como les comento, esto era una historia típica de las tías y me acuerdo mucho de mi mamá comentarlo y de platicarlo con mi hermana y conmigo. El 24 de abril de 2019, exactamente 30 años después de la tragedia, Claudia Mijangos recuperó su libertad. Fue puesta en libertad a la edad de 62 años y fue entregada bajo cuidado de familiares, con la condición de mantener tratamiento psiquiátrico constante. Su paradero actual se mantiene reservado, aunque se sabe que vive discretamente y apartada de la vida pública. Ella, no recuerdo si esto lo puse en el guión, porque este es un guión que escribí por allá de octubre, septiembre del año pasado. No lo puse, pero ella comentaba dos cosas: que quería escribir un libro de sus vivencias y, segundo, cuando ya empieza a recuperar un poquito más lo que es la conciencia, cuando la medicación empieza a hacer su efecto y ella ya no está tan desconectada de la realidad, ella argumentaba
defendía a capa y espada que ese crimen no lo había cometido ella, sino que lo habían cometido fuerzas mucho más grandes y desconocidas que ella. Recuerdo haber investigado por ahí, no sé por qué no lo puse, que cuando se le preguntaba por el crimen o por lo que había pasado con sus hijos, con Alfredo, etcétera, ella decía cosas como: sé que preguntas por el crimen por el que se me tiene aquí encerrada, pero solo puedo decirte que no fui yo y no fui yo, y por muchos años quizás su mente en un estado de autodefensa para no colapsar de nuevo, quizá alguna cosa así. Luego pasan cosas así con el cerebro, que empieza a eliminar o a bloquear ciertas cosas con el fin de mantenerte más cuerdo o evitar una desgracia mayor, hacerte más mierda tu propio cerebro. Quizá ella entró en un estado de negación como mecanismo de defensa. Es que yo no fui, yo no fui, yo no fui. Ella decía cosas como que habían sido cosas que eran una fuerza superior a ella y temas así. En cuanto luego salían las típicas teorías que decían: ay, es que quizá fue poseída por un demonio, quizá esto, quizá aquello. Yo creo que va más por el lado de que su propio cerebro, al componerse un poquito bajo la medicación, bloqueó en algún estado de defensa propia todo ese tipo de recuerdos, y fue como el mecanismo de defensa que hizo su cerebro para pues tratar de medio sobrellevar semejante cosa que había hecho, ¿saben cómo? Pero bueno, eso ya es más conjeturación, es un poquito lo que yo teorizo. Este caso no solo estremeció a Querétaro y al país entero, sino que abrió un debate sobre la inimputabilidad penal en personas con enfermedades mentales graves. Esto es cosa que también se hace mucho en Estados Unidos. Cuando eres mentalmente incompetente, se te juzga de forma diferente, pero pues nunca falta las personas que, y con todo razón, saben cómo, o sea, a mí sí se me hace un tema a debatir el hecho de cómo el estado mental de una persona te haga inimputable ante ciertas sentencias, pero pues es como dos lados de una misma moneda, ¿no? O sea, está bien juzgarlos por el crimen, pero está bien también a la vez no justificar, pero medio darle un trato distinto por el hecho de que no tienen la capacidad mental como lo tiene una persona como yo, como tú, una persona común que no tiene estos arrebatos mentales. Debatan en los comentarios, dejen su opinión, pero en mi opinión sí es, pues sí es un tema a debatir esto de la inimputabilidad referente a los problemas mentales, que alguien puede hacer algo muy crudo, muy cruel, muy aterrador incluso, y se le juzga diferente porque no le funciona bien el coco. Y pues básicamente ese es el caso de la persona, el personaje en sí, Claudia en sí, quien perpetró los hechos. Pero, ¿por qué lo mencionábamos en el capítulo anterior, el del tema Mijangos, Casa Mijangos? Porque ahora vamos con el lado ya no crimen, sino el lado o sobrenatural del tema. ¿Qué pasó con la casa? La vivienda actualmente se encuentra abandonada, ventanas rotas, grafitis, barda de contención o cerramiento puestas por los vecinos de la zona. O sea, la casa era una casa simple, común, pero vecinos de la zona cooperaron para bardearla. Debido a la notoriedad del crimen, la propiedad ha sido puesta a la venta o en renta, lo que ha generado interés inmobiliario, incluso con su carga simbólica negativa, por entusiastas de lo paranormal. Pero nunca nadie ha llegado a atreverse a comprarla. Además, que en documentos se menciona que no se ha podido vender porque la casa pertenece al patrimonio familiar de la familia Mijangos. O sea, en pocas palabras, la casa sigue siendo de ella. Por más que se ha querido rentar, documentar, revender, etcétera, esa casa sigue siendo 100% propiedad de Claudia. De hecho, yo recuerdo mucho también, incluso, que cuando esta mujer sale en libertad, había muchos rumores que decían que esta mujer quería devolverse a vivir a su casa. Se sabe que no está ahí, por lo que algo debe haber pasado. Muy seguramente la familia no la dejó a una persona con problemas mentales
relativamente controlados, pero que pueden tender a descontrolarse si se llega al caso, irse a vivir en una casa donde hay una energía, quieras o no, pues puede haber fantasmas, puede haber, aunque ponle que a lo mejor no fantasmas o algo paranormal, pero a huevo hay algo energéticamente pesado, energéticamente negativo. Y ahora imagínate la persona que perpetró los hechos irse a vivir ahí. O sea, ya ni siquiera en cuanto a lo paranormal, incluso con los vecinos habrá gente que se acuerde, etcétera. Gente que la pueda ver y no la quiera ver ahí. Pero obviamente para nada es una buena idea que esta mujer se vaya. Les digo, yo recuerdo que en los tiempos en que salió la noticia de que ella había salido, se mencionaba mucho esto, que ella se quería ir a vivir a su propia casa, que sigue siendo una propiedad de ella, o al menos en ese tiempo seguía siéndolo, pero pues por lo visto no pasó. Desconozco el por qué, seguramente la familia, pero se sabe que no vive Claudia en esa casa. En cuanto al tema paranormal, quise incluir el hecho de que por parte de la gente, vecinos e investigaciones extraoficiales, se dice que se pueden ver sombras, voces y risas de niños, además de diversas evidencias que, como todo, pueden ser legítimas u orquestadas en infinidad de videos de gente que explora la casa, llamándome, o esto lo puse en el guión porque me llamó especialmente la atención, la investigación de la serie Extranormal de TV Azteca, y les voy a explicar por qué. Básicamente, bueno, a pesar de que Extranormal se tiene como pura mamada y pruebas fraudulentas, en un momento en específico de la investigación realizada a la casa Mijangos, se puede ver una figura cabizbaja y semitransparente de baja estatura, siendo esta característica de semitransparencia lo que evita que pueda saberse de cuál de los tres hijos se trataría el espíritu. Ahora, ¿por qué destaco esta supuesta aparición en específico? Es básicamente porque en muchísimos videos de otras investigaciones de carácter amateur se puede ver esta misma figura, cabizbaja, de baja estatura y con una apariencia semitransparente. Ahora, esto no significa que sea esta una prueba verídica de apariciones de residuo en esta casa. Si no saben qué es una aparición de residuo, también hay un episodio en el que mi amigo Poncho y yo lo explicamos, los tipos de apariciones, porque pues un fantasma no es simplemente un fantasma, hay distintos tipos, se clasifican según sus actitudes, entre comillas. Entonces, para no redundar en ese tema, vayan a ver ese episodio. Pero a lo que yo pienso es que, como les digo, esta no es que sea una prueba verídica de apariciones de residuo en esta casa, pero sí resalta demasiada coincidencia que sea el espíritu que todo el mundo parece captar, e incluso siendo este comentado por vecinos de la zona. O sea, la gente de los alrededores dicen ver la misma figura, cabizbaja, semitransparente y de baja estatura, como si de un niño o una niña triste se tratase. Les explico en español. Básicamente, Extranormal, siendo la fuente más oficial que hace este tipo de investigaciones, investiga. Muchas cosas seguramente son pura mamada, pura falacia, y en partes ni siquiera se ve nada. Pero si ustedes ven esta investigación, hay un momento en la que se ve una figura de baja estatura, cabizbaja y de cierta apariencia transparentosa, que luego en investigaciones no oficiales, en relatos de la gente, en anécdotas contadas en foros, contadas en Facebook, contadas por personas que se han metido, como les digo, investigaciones no oficiales. Hay incluso videos en YouTube de gente completamente amateur que simplemente agarra su celular y se brinca la barda y se mete, en la que se llega a ver esta aparición residual. Una figura cabizbaja, de baja estatura y semitransparente. No se sabe si se trata de el niño
o si se trata de una de las dos hermanitas. Pudiera tratarse más del niño por tema estatura, viendo que este niño, Alfredo Junior Vaya, era el hijo menor de Claudia Mijangos. Y pues básicamente, si quieren ver una historia más, una historia extra, un poquito más de tema anécdotas referentes a la zona, les comento, como les decía al principio, el episodio número 13 llevaba una historia al respecto. Entonces, si quieren ver un poquito más de este tema, pueden ir y ver ese capítulo y escuchar esa anécdota, haciéndome spam a mí mismo. Básicamente esto ha sido todo por el tema de esta mujer, Claudia Mijangos, apodada por la prensa la Hiena de Querétaro por sus acciones, por su devastador crimen hacia sus propios hijos. En conclusión, más allá del morbo que nos traen este tipo de casos de asesinato, de crimen real y de la atracción que sentimos muchas personas hacia lo paranormal, hacia lo extraño, hacia lo aterrador, yo creo que esta historia nos deja una pequeña moraleja referente a la salud mental. En nuestros tiempos, en nuestra actualidad, sigue siendo medianamente tabú, desafortunadamente. Ahora en los 80s, que es cuando ocurre toda esta historia, toda esta trama, era mucho más tabú aún, era algo a lo que ni siquiera se le tomaba importancia y hasta la fecha hay gente, yo sigo escuchando de gente que le parece una estupidez la salud mental, que no lo ven como algo relevante, pero en mi opinión es igual, como dice la gente, es igual o incluso más relevante que la salud física. Yo aconsejo a todo mundo a ir a terapia. Yo invito a todo mundo a ir a terapia, incluso si sientes que no tienes nada raro, porque siempre hay detallitos, aunque uno no los note o crea que no. Esa es mi reflexión final sobre este caso. La salud mental me parece una cosa importantísima. Nunca la descuiden en sí mismos, o si conocen a alguien que vean que la descuida o que vean que necesita ayuda y no tiene los medios, ya sea físicos, ya sea económicos o ya sea aquí mismo los medios mentales para darse cuenta de que necesita la ayuda y ustedes están en todo su poder de ayudar, es algo muy bueno ayudar a la salud mental. Yo creo que, como les digo, esa es la conclusión que me llevo de este caso, de este capítulo, que no descuidemos para nada y nunca, nunca, nunca la salud mental, que ojalá, yo sé que muchísima gente no llega a estos grados, pero hay gente que tiene el potencial destructivo en su cerebro para llegar a cosas incluso peores que estas. Entonces, por favor, no descuidemos esa parte. Y pues básicamente eso ha sido todo por este capítulo número 14 de Testigos de lo Macabro Podcast. Espero que la historia les haya parecido interesante, informativa, que la hayan visto desde un punto de vista 100% respetuoso hacia el caso tan crudo y tan aterrador ocurrido y, como no, que les haya gustado el capítulo, que les haya entretenido, que se hayan pasado un buen rato aterrador, escúchenlo audifonitos, luces apagadas, pero también escúchenlo si quieren mientras están trabajando, mientras están cocinando, mientras van manejando. Yo quiero hacerles compañía. Espero que les haya gustado el capítulo, espero que me sigan acompañando en este reinicio, en este temporada 2, si lo quieren ver así. Si quieren mandarme sus historias y que yo las narre o recomendarme temas para investigar, pueden dejarlo en la parte de abajo en los comentarios y en la parte de descripción, así como aquí abajo estarán encontrando la dirección de correo electrónico a la que pueden mandar sus historias. Si les da hueva mandarla por correo, pueden mandarla también por Instagram, que se los voy a estar también dejando, o por mensaje directo de Facebook, que también los voy a estar dejando. Si les da hueva echarse un capítulo de 50 minutos y si solo quieren ver como que las partes más interesantes, pueden seguirme también en TikTok, que ahí voy a estar poniendo los fragmentos más entretenidos, más interesantes, más informativos de este y los siguientes capítulos. Pero sobre todo, síganme en las redes, suscríbanse y síganme en Spotify. Se los agradecería muchísimo esas dos cositas, la suscripción en YouTube y el seguirme en Spotify. También mandar sus historias, tiren paro.
Eso ha sido todo. Nos veremos en la próxima emisión de Testigos de lo Macabro. Bye.